Muy bienvenidos a un nuevo programa de la entrevista de Nicole Rodríguez. Antes de comenzar, hoy tenemos un formato distinto, como quizás están viendo ya en pantalla, porque tenemos a dos entrevistados y nos vamos a concentrar, nos vamos a enfocar en uno de los temas de la Araucanía que me parece que han estado mal informados. Hay una cifra negra y que tiene que ver con las extorsiones. Siempre se habla de los atentados en la Araucanía o en la macrozona sur, y se ha ido dejando de lado el tema de cómo funciona el día a día en la macrozona sur, el tema de las extorsiones, que al final pueden terminar en atentados. Pero me parece que al final del día reflejan lo que se está viviendo en esa zona, donde el Estado no se ha hecho cargo, muy por el contrario, donde el Estado es invisible. Y para eso vamos a estar conversando con Fernando Fuentealba, quien ustedes ya ven en pantalla. Él es presidente de las víctimas de terrorismo de la macrozona sur. Tiene una historia muy larga en el sur. Él, no sé si lo van a recordar, pero él era el dueño del hotel que fue quemado en Quidico en el año 2022. Bueno, y nos va a estar contando. También estamos con Yasna Navarrete. Ella es una emprendedora forestal, como se ha definido, contratista, sufrió un atentado y el tema de las extorsiones para ella también fue vivido en carne propia. Y ahora sí, les recuerdo, como todos los miércoles, sigan suscribiéndose al canal de Nicole Rodríguez, sigan apoyándonos a través de Patreon. Quizás estos apoyos o estas ayudas son invisibles, ustedes no saben si con su contribución al programa realmente está ayudando. Bueno, yo les digo, y a nombre de todo el equipo de la entrevista, cada apoyo a nosotros nos sigue para seguir adelante con esta idea que nos planteamos de poder hacer un periodismo diferente, un periodismo independiente, pero además tratar de visibilizar los temas que van quedando atrás en las pautas y que este país necesita seguir discutiéndolo y seguir conociendo. Para comenzar también, yo quiero recordarles de este servicio gastronómico de la empresa Master Cook Casinos. Ellos también han sido auspiciadores de nosotros, nos han apoyado prácticamente desde el principio, pero lo interesante de eso, además de que nos han apoyado, es la manera en que ellos trabajan la concesión de casino, porque tienen la especialidad de comida in situ. Usted va al casino de su empresa y no siente esa frialdad, esa comida que no huele a nada o que no tiene sabor a nada. Acá la comida es comida con gusto y olor casero. Master Cook Casino tiene a sus dueños haciendo giras, haciendo supervisión de todas las concesiones de casino que tienen en las empresas. No importa el tamaño de su empresa, no crea que porque tiene pocos funcionarios el servicio de concesión de casino no le va a funcionar. Póngase en contacto con ellos porque le va a solucionar un problema que significa la alimentación para todos sus empleados y sus funcionarios. www.mastercook.cl o si no a ventas@mastercook.cl. Vale la pena conocer el servicio que les entrega. Ahora sí nos vamos con el tema de extorsiones en el sur, lo que hemos llamado hoy la cifra negra. Voy a comenzar contigo, Fernando. Yo te planteaba el interés que teníamos de tratar el tema de las extorsiones y quiero que me describas un poco la situación con respecto y el modus operandi en que se da el tema de extorsión, amenaza y si no, te quemamos tu fondo. Sí, bueno, mira, primero partir agradeciendo la invitación a tu gran programa, porque es muy importante el poder visibilizar este flagelo que se está viviendo hace muchos años en la macrozona sur. El tema de la extorsión es gravísimo. En nuestro registro nosotros tenemos incluso dueños de pequeños campos, pequeñas parcelaciones, que han sido extorsionados y han terminado suicidándose. Eso no aparece en la prensa normal ni en ninguna parte. Perdona que te Se han interrumpa, ¿tú suicidado. tienes estadísticas de eso? ¿Tienes números? Que me parece Sí, nosotros, gravísimo, por eso te pregunto. sí, nosotros tenemos los datos, tenemos de hecho contacto con la familia, porque esto comienza primero dependiendo de las características de la extorsión, porque hay, extorsionan a gente para presionarlos para que vendan sus terrenos y abandonen el lugar. Las extorsiones comienzan primero acercándose y diciendo que son de tal comunidad o son de tal grupo
¿no es cierto? Y que ellos quieren quedarse con el terreno, por lo tanto, los obligan a través de amenazas a vender. Hay otros tipos de extorsiones que van dirigidas hacia la extorsión de la productividad. O sea, extorsionan, por ejemplo, en épocas de cosecha, que este año se vio mucho en la zona de Malleco, Victoria, toda esa zona, donde llegan estos grupos armados, ¿no es cierto? Y obligan a los productores, en este caso, a entregarle gran parte, o si no el 50 o el 60% de la productividad de la cosecha, de lo contrario se la queman en pie. Y así sucedió y tuvimos una quema de 1.000 hectáreas en pie, o sea que no se alcanzó a cosechar y que eso va a tener consecuencias graves en la parte alimentaria de nuestro país. Recordemos que nuestra zona es el 40%, produce el 40% del alimento. Fernando, Hay otro, sí, sí, perdona, tú termina tu sí, relato, no, te pregunto. hay otro tipo de extorsión que es el caso que nos afectó a nosotros como familia, que terminó con la muerte de un tío, Eudosio Vidal, Sí. un matrimonio de adultos mayores de 83 años que tenían su pequeña parcelación. Llegaron estos grupos armados amenazando y extorsionando para, para que él, porque él le había vendido por la ubicación geográfica de su predio, le había vendido un terreno a una empresa eléctrica, ¿ya? Para mejorar justamente una mini estación, para mejorar el tema de abastecimiento en toda esa zona. Hablo del cono sur de la provincia de Arauco, específicamente la comuna de Itirúa, y la zona es entre Ponotro y Manqueche. Manqueche es una zona, les quiero recordar, es una zona donde hubo un atentado donde asesinaron a una joven y quemaron a dos vivos dentro de dos cabañas. Ese es más o menos el contexto. Esta gente llega a extorsionar a mi tío que no le vendiera a la empresa y que se le entregara a ellos el terreno. Y como mi tío se opuso, estoy hablando de este matrimonio de adultos mayores, le quemaron su bodega, les asesinaron sus animales, sus aves, y le dispararon a la casa con gran cantidad de armamento. Finalmente eso le produjo a mi tío que falleciera por no superar esa situación traumática y que lo obligaban a tener que salir del lugar donde él se había criado y donde nosotros tenemos las raíces, digamos, y raíces de tres generaciones, cuatro generaciones. Sí, Fernando, déjame preguntarte lo siguiente. Siempre se ha escuchado acerca de los atentados y reivindicaciones territoriales. Y hay fecha incluso de inicio de los atentados en Lumaco, se puede hablar de los 90. ¿Cuándo comenzó como modus operandi el tema de las extorsiones, de las distintas formas que tienen de extorsionar? Esto viene ya arrastrándose desde el 2008. Acá en la zona de la provincia de Arauco, desde el 2008 en adelante, es donde, a ver, donde se empieza a notar más, donde se empieza a hacer más masivo el tema. Ya, y cuando tú dices esta gente, ¿quiénes son? Porque, por ejemplo, hace poquitas semanas conocimos muy aisladamente el caso de un agricultor que no accedió a pagar y recurrió a la justicia y producto de eso entregó, que era parte de poder capturar a quienes lo estaban extorsionando, 18 millones de pesos con un cheque y está detenido un lonco, Ñirripil, entiendo, en Lautaro. Pero es una noticia de algo que ocurre todos los días. Entonces te pregunto, ¿quién es esta gente cuando tú hablas de esta gente? Son mapuches, son grupos que pertenecen a distintas comunidades que están cercanas a los lugares donde extorsionan. ¿Fija? Yo tengo un caso muy particular. Bueno, te comentaba el caso de mi tía, de mi familia. En mi caso yo también sufrí extorsión en el sentido de que amenazaban a la gente para que no fueran al restaurante de mi hotel. Y finalmente cuando yo comencé a alzar esta situación, terminé con dos ataques armados al hotel, incluso con turistas dentro, y Sí. posteriormente estaba mi familia, y después me hacen un ataque brutal a mi automóvil,
¿no es cierto?, que fue muy, muy publicitado. Y finalmente, en mayo del año pasado, me terminaron quemando el hotel y posteriormente la casa que yo tenía. Y fui desplazado de la zona. Sí, vamos a hablar de los desplazados, que es otro de los grandes temas que produce el tema de la extorsión. Yana, cuéntame lo que tú viviste y cómo ocurrió el tema de las amenazas en el tema forestal. Bueno, yo quería aclarar algo. Nosotros no hemos sido, yo trabajo con mi padre. Él lleva 40 años en el rubro forestal y yo creo que como 50 en el área agrícola. El año 97 él tiene el primer atentado terrorista. Así que nosotros tenemos una gran trayectoria y camino en eso. Somos de Coyipulli. Coyipulli, al igual que Arauco, son zonas rojas que partieron de manera más o menos paralela. Queda al lado de Ercilla, muy cerquita de lo que es Timucuicui. Em, y ahí nosotros calculamos que tenemos alrededor, entre todo lo que tenemos, alrededor de 70 atentados en todo el holding, por lo menos 60, 70. Ya no lo podemos ni cuantificar. Pero lo que yo he vivido particularmente nos pasó en un predio agrícola de 200 hectáreas que todavía estamos pagando con leasing. Llegó una comunidad, nos pidió, en este caso era algo agrícola, que le diéramos la mitad de la cosecha para dejarnos sembrar. Y si no, nos iban a dejar sembrar. Esto fue el 2021, 22, 23, 2 años sin poder sembrar. El año pasado ellos sembraron una porción coludidos con unos vecinos. Y como dice don Fernando, mayoritariamente son de comunidades mapuche, hay que decirlo. Mapuche o no mapuche, no, pero pertenecen a comunidades mapuche. Y que usted mencionaba, Guillermo, Ñirripil. Nosotros nos dedicamos también al área forestal, que es nuestro fuerte hoy en día, porque nos tienen atados de manos y coartados en el área agrícola, porque las medidas que hacen no funcionan, no nos han funcionado. Sí, vamos a hablar de eso. Y nosotros nos dedicamos a la compra y venta igual de bosque. Prestamos servicio a las forestales grandes, pero también compramos vuelo, que se le llama, que es el bosque. Y después dejamos la tierra tal como estaba y nos retiramos porque la tierra sigue siendo del dueño. Estamos certificados por FSC, por origen de madera, porque aquí el robo de madera es brutal. Como parte de esto, eh, nosotros compramos un pack de predios, que finalmente eran 3 en el sector de Curacautín, y cuando nos hacen entrega de los primeros predios nos presentan al lonco del lugar. Y el lonco del lugar era Guillermo Ñirripil, el que nos te El menciona, mismo que está detenido, claro. mismo que está detenido. Y nosotros somos de Coyipulli, no de Curacautín, pero fuimos y compramos bosque en Curacautín. Y este señor inicialmente nos pide, dice que todo ese predio va a ser de él, que ellos manejan y van a manejar 15.000 hectáreas. O sea, trata de dimensionar eso, 15.000 hectáreas. Uno, ¿cuánto lucha por tener unos metros cuadrados para hacer una casa? Claro. Em, y que les entreguemos unas varas. Vamos, le entregamos las varas, al tiempo aparece con que ya, pues ustedes están trabajando acá, tienen que dejar algo acá. ¿Qué necesita? Que nosotros nunca podemos ir de manera confrontacional porque el miedo a nosotros y el terror nos Sí, corroe. eso te iba a preguntar, Yana. Es decir, él les fue pidiendo Más algunas cosas. cosas y ustedes accedieron inmediatamente sabiendo que no pueden No acudir podemos a oponernos. policía, al Ministerio Público, al Estado, No, al gobernador, al no, alcalde. porque nada es efectivo. Nada es efectivo. Si estamos solos. Y, y resulta ok, le entregamos esas varas que no nos costaba tanto hacerlas. Después nos dijo, tienen que dejar algo acá porque ustedes están en territorio mapuche y necesitamos ¿qué necesitan? Que nos compren unos polines. Eran por lo menos 2 camiones de polines. Es mucho dinero eso. Entonces nosotros le dijimos, ok, no tuvimos otra opción que acceder y una persona que trabaja con nosotros le mandó la foto a don Guillermo y le dice, aquí está la mitad de los polines. Y no, esos polines no me gustan, no son, yo quiero polines más gruesos, que sean de pellín, páseme la plata. Finalmente ese hombre logró que nosotros le tuviéramos que entregar 5,5 millones por esos polines.
¿Por qué tengo que cercar algo yo que no me corresponde y que yo te aseguro que nunca compraron un polígono? Si era la plata. Esto fue en diciembre del 2021 y en abril de 2022, otra vez, aquí sí las amenazas fueron aún más directas. Nos echó la culpa de que se le habían perdido 9 vacunos. Estas, y nosotros no nos quedó otra opción que decirle ya, pero ¿cómo lo solucionamos? Nosotros no somos responsables de sus vacunos. Usted está en un predio que está por mientras en manos de nosotros, que después vamos a entregar. No, ustedes son los responsables. Él valorizó solo en 8 millones de pesos. Finalmente nosotros, y tuvimos que pagarlo. A Guillermo Ñirripil tuvimos que pagarle 13,5 millones de pesos. Y yo aquí le estoy nombrando una situación, pero nosotros hemos vivido mucho más, porque Alma, esto es tuvimos que algo que la pagarles. gente calla La gente por calla porque miedo. tiene miedo, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿tuvimos que Mira, lo que pagarle? pasa es que, mira, en el caso de nosotros teníamos que terminar de cosechar ese bosque para podernos retirar del sector. Entonces nosotros recién terminamos de cosechar ese bosque ahora como el 30 de marzo. Y ahí en esa semana yo me atreví a poner la denuncia y también para respaldar a esta otra víctima. Era una mujer también. La que puso la denuncia contra Guillermo Ñirripil fue una mujer agricultora cansada, ya la habían extorsionado, a nosotros nos amenazaron que nos iban a quemar nuestro equipo, que no íbamos a poder trabajar, que no iba a bloquear los caminos, o sea, en el fondo que toda la inversión que nosotros habíamos puesto en este local la íbamos a perder. Entonces, eso te obliga a tener que someterte si nosotros estamos absolutamente sometidos Sometido. y no Y son Anna, cosas esas que amenazas, esas solicitudes, ese pago que ustedes hicieron, ¿ustedes lo graban? ¿Ustedes tienen alguna manera de poder después entregar ese material para poder seguir un cauce judicial? ¿O ni siquiera tienen tiempo de hacer eso? ¿O tienen miedo de hacer eso? tenemos terror de hacer eso. Nosotros hemos intentado grabar, pero a veces te pillan de sorpresa, otras veces el miedo te corroe. Lo que en este caso se hubieron algunas conversaciones de WhatsApp con una persona que trabaja conmigo, y eso si fueran a entregar al Ministerio Público. Yo logré que este caballero firmara la recepción del documento, al menos de uno de los documentos que se le entregó, y todo fue entregado al Ministerio Público. Pero mira, y después fuimos extorsionados en el mismo predio mucha más plata que no puedo develar y con la excusa de que si no, no nos iban a dejar trabajar. Esto es un modus operandi. Pero ¿cómo parte? Yo parto con don Fernando las formas que él dice que hay de extorsionar, pero también parte de otra manera. Mira, yo esto lo viví cuando recién entré a trabajar acá en el área forestal, que no soy tan vieja. Hace 10 11 años yo partí trabajando de lleno en esto y fue a poner una constancia, ni siquiera era denuncia, porque nos cobraban, yo te estoy hablando 10 años atrás, 1,5 millones de pesos por poder transitar por un camino público del sector rural. Si yo no cruzaba por ese puente, era por la pasada de un puente que era de todos los chilenos, a mí me iban a quemar las máquinas. Mira, las excusas son varias para que tú accedas. Que hágame una cooperación, que voy a hacer un guillatún, que voy a hacer esta ceremonia, la otra, que necesito para mi sede, me voy a reunir, que para la ruca. Y nosotros obligadamente, porque en el fondo no queremos hacerlo, ya no le tenemos amor a este tipo de cosas porque se han degenerado mucho y se han utilizado para lucrar con el trabajo de nosotros y con el miedo de nosotros y de Bueno, la gente que es trabaja con nosotros. prácticamente parece crimen organizado, son bandas Que y... es un crimen Exacto. organizado. Ahora, Mira, y en el sector que yo vivo, hay una toma que me va a pedir, por decirte, la comunidad tanto. No están registrados en ninguna parte porque ya formaron parte de una comunidad, ya les compró tierra, pero quieren todo. Van a un sector, oiga, coopéreme tanto, porque si no, no sé, pues le puede pasar la algo. ley del Bien, más fuerte, exacto. y hoy en Fernando, día es de ellos. tú que vas recopilando a través de las distintas víctimas, entran en estas extorsiones cuando van a pedir, llegan con armas de fuego, entra una persona y atrás hay camionetas con armamento. ¿Cómo funciona el tema? Todas las anteriores. Llegan en grupo normalmente, llegan armados, llegan encapuchados. No, sí es brutal. La situación que nuestra compañera que nos acompaña hoy
es literal. Y eso, eso continúa. Y como bien lo dice ella, las medidas que toman las autoridades, la verdad, que no sirven porque no están adecuadas para ello. O sea, estos estados de excepción acotado es un maquillaje, un mero maquillaje. Entonces la gente tiene que convivir. La gente que sigue en la zona, porque vive en la zona, trabaja en la zona, ¿te fijas? Se ve enfrentado a esta situación de estas extorsiones. Pasa acá, por ejemplo, también lo que yo les comentaba, las extorsiones con los animales, que llegan, lo mismo que comentaba ella, hoy vamos a hacer un machitún o un guillatún, coopérenos con 2 vacas, con 3 vaquillas, y si no, nos comimos todas, se las llevamos, y es así, es brutal. Fernando, o sea, efectivamente funciona el todo o nada. No es que vayan y te dicen, colabore con tanta plata o me entrega la mitad de su cosecha o me entrega animales y si no le voy a destruir todo. No es que se vayan y al final eso no ocurre, sino que efectivamente es el todo o nada. Absolutamente. Nosotros tenemos casos donde, por ejemplo, en una oportunidad en Quirico se llevaron 77 animales, 77 vacunos, y los que no pudieron arrear, los asesinaron en el lugar, a la familia Carrasco. Entonces, por eso te digo, nosotros tenemos los antecedentes, la gente que quiera conocer un poco más de la fundación puede entrar a www.fbcortams.cl. Ahí hay muchos casos que lo pueden ver, pero esta situación, como te digo yo, de la extorsión es gravísima porque son pequeños agricultores. Esto no son grandes empresas ni transnacionales. Aquí son pequeños agricultores, pequeña gente de trabajo, gente que genera empleo. Fernando, en cifras, tú podrías, a lo mejor te estoy poniendo en un problema, o a lo mejor Yanna sabe, en cifras, ¿a cuánto podría ascender el monto que se le entrega a estas comunidades por extorsiones? ¿Podríamos calcular algo así? No, ya no hay posibilidad de cuantificarlo, de verdad. Es impresionante. Las cifras son muy altas. Son muy altas. Y todo, mira, escúchame lo que yo te voy a comentar. Esto es literal, por favor. Esto es la realidad dura. Tú puedes creer que en la provincia de Arauco, en el cono sur, yo fui con un equipo de un canal, no sé si lo puedo mencionar, un canal de televisión abierta de nuestro país, a filmar, y nos encontramos con que estos grupos en el sector de Huentelolén, donde estaba hace poco, dispararon a la familia del carabinero asesinado, en ese sector le cobran peaje a la locomoción colectiva, que es el bus el que va ingresa hacia Tirúa, y le cobran 25.000 pesos por ingresar y por salir, porque de lo contrario la gente tiene que caminar. O sea, la extorsión ya llegó hasta los servicios básicos de la población. ¿Y esto no está en conocimiento de las autoridades? Voy Sí a está hacer... en Todo, conocimiento. todo está en conocimiento de Disculpa, la autoridad. Dime sumando ya. un poco a lo que dice Fernando, no hace mucho yo conversé con alguien y en Coyipulli hay comunidades por todos lados, al igual que la provincia de Arauco. Para ir para un sector que es el Bajo Mayeco, donde está ese puente, para abajo se llenó de comunidades muy violentas, que tienen brazos con Temucuicuy y la CAM y todo lo que se pueden imaginar, y cobran al furgón escolar por ir a buscar a los niños. Y ellos eligen quién. Se supone que esto es por licitación, por concurso público, pero la persona que se adjudica sabe que tiene que pagar. O sea, a ese nivel. Ya, Esto ahora, está disfrazado por distintas formas. Lo que yo te conté, lo que pasó con Guillermo Ñirripil, es un poco más descarado, pero de todas las formas posibles, estas son verdaderas organizaciones, porque tienen un nivel de organización impresionante, se unen para poder sacar dinero de este tipo de flancos. Y la extorsión es una muy buena manera de poder sacar recursos por todos lados. ¿qué pasó con el estado de excepción? A propósito de los caminos públicos, de los puentes, eh, ¿hizo alguna diferencia? Yo sé que hace poquito me respondieron que no sirve de mucho, pero quiero entender, es decir, tenemos
a militares desplegados en la zona y se sigue cobrando extorsiones en caminos que son públicos? ¿Y por qué los Absolutamente. militares no se ubican en esas zonas donde se produce la No, porque extorsión? no, los militares no transitan, eso yo soy categórico. Mira, mira, amiga mía, mira, Nicole. ¿Ves esto que ves? ¿Ves esto? No sé si se alcanza a ver en la cámara. Es un chaleco antibalas. Este es un chaleco antibala que yo debo utilizar para poder trasladarme en la zona. O Ese es sea, tu día a día, Fernando. este es mi día a día. El de otras Yo personas. no, absolutamente, porque los militares, al igual que las policías, no tienen las facultades, no tienen las herramientas en realidad, no tienen el respaldo político y jurídico, no lo tienen. Y así Ahí parece que... motivo de comentarios la última ley y todo, y ya están modificándola para volver a amarrarle las manos a las policías. Acá queda absolutamente demostrado. Hubo un episodio donde hubo un enfrentamiento armado y en este caso funcionarios de la Armada repelieron ese ataque, porque primero lo repelieron con salva, que me parece a mí de una irresponsabilidad desde el alto mando permitir que eso ocurra, porque si te están disparando con armamento de guerra que lo tienen, ahí se ha requisado M16, AK-47, un arsenal de guerra, no pueden estar los militares ni las policías respondiendo con balas de salva y poniendo en riesgo la vida de los funcionarios. Entonces, ahí en ese evento falleció un comunero y que le costó ir a parar a la justicia, a los funcionarios involucrados y le costó el cargo, ¿no es cierto?, al alto mando, en este caso al almirante Parga, lo recordémoslo con nombre y apellido. Sí, Por lo sí. tanto, las Fuerzas Armadas ahora están apostadas en la comuna de Tirúa, pero no transitan porque no se quieren meter en forma. Ahora, en este minuto están solamente cuidando su sueldo, su trabajo, pero la gente, la población, sigue en una indefensión total. Mira, yo tengo primos, que no voy a decir el lugar, pero tengo primos que tienen supermercados y estos grupos llegan los fines de semana, se meten al supermercado, le sacan cerveza, vino, todo, y se lo llevan, y él no puede decir nada, nada, absolutamente nada, porque está más que claro que le queman el negocio o le disparan. Entonces, hay una extorsión brutal. Esto es una verdadera mafia. Es una Es una mafia mafia. fragmentada. Ahora, hay muchas cosas que no entiendo y se las voy a ir preguntando. Eh, las personas de las comunidades que realizan esto y estos grupos, yo por los antecedentes que tengo, se sabe quiénes son. No hay anonimato en esa línea. Es decir, ahí en toda la zona de la macrozona sur y las distintas comunidades se saben los nombres, los apellidos. ¿Por qué estas personas siguen funcionando así y no son investigadas o no están siendo materia de, no son imputados? ¿Por qué no se sabe nada de eso? Si al final de cuentas las personas están ahí, las comunidades están ahí. Porque esto está absolutamente manipulado políticamente. O sea, el tema de este gobierno específicamente, los anteriores también han tenido responsabilidad, pero este específicamente es nefasto. O sea, recordemos que una ministra le costó su cargo por tener comunicación directa con Héctor Yaitul, el vocero y cabecilla de la CAM, una organización ilícita absolutamente, que ha tenido a su responsabilidad muertes, ataques, quemas, usurpaciones. Entonces, no quieren, los gobiernos, este gobierno específicamente, saben quiénes son, pero ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué hicieron estas autoridades apenas asumieron? Comenzaron con el léxico de hablar del Gualmapu, de, 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 de decirles, de meterle en la cabeza de que estos territorios del Biobío al sur se tenían que entregar a los mapuches. Pero por Dios, si somos todos mestizos, yo tengo familia mapuche, yo tengo primas que son presidentas de las comunidades mapuche. Bueno, y aunque ¿Por qué sea, me tengo que Fernando, enfrentar yo con ellos? aunque sea así, digamos, el tema de las extorsiones y de la ley de la selva no debiera funcionar, aunque no fueran Porque el mapuches, Estado digamos, tus primos, lo que sea, sí, no el es Estado está justo, ¿no? fallando. El Estado en sí está fallando el Poder Judicial, está fallando el Poder Legislativo y está fallando el Poder Ejecutivo. Obviamente que están fallando. Ya, pero acá viene otra pregunta. Acá estamos hablando de dinero.
no hay una investigación que siga la línea de este dinero que al final termina siendo dinero negro, termina siendo lavado de dinero. Acá hay toda otra trama que pudiera servir para poder llegar a las Eh, personas o a las eh, cabecillas, ¿no? Es No que sé si ya lo es. lavado de dinero, yo creo que no, porque en este caso quienes tienen que otorgar el dinero son las víctimas. Yo creo que la palabra justa en este caso no es lavado de dinero. ¿De dónde? La pregunta que yo me haría de estos comuneros, ¿con qué se sustentan si no trabajan? Esa pregunta debería responderla. Porque yo veo personas en camionetas Sí, espectaculares, así es, un nivel de vida, ¿cierto, don Fernando? Van así es. y van al Entonces, con supermercado y piscina, compran jabas de cerveza, de carne, de lo que tú te puedas imaginar que para mucha gente es un gusto, para ellos es tajo. Tú ves a esas personas y no trabajan. Y son muchas, y son de comunidades. Es una pena decirlo, pero sí. Yo creo que uno de los factores que ayuda a sustentar todo esto son las usurpaciones. Porque todo parte cuando te cuelgan el cartelito que dice territorio en recuperación, comunidad tanto, tanto. De ahí empiezan a hacer presencia. Después paran su supuesta ruca. Después paran, ellos tienen una forma de donde adoran a su dios o dioses, eh, y ahí empiezan. Y ahí empieza todo el tema para extorsionar. Ellos hacen una presencia que tiene que ver y está directamente ligada a la usurpación. Lo mismo ocurre con el robo de madera. Parte el cartel todo para robar la madera y hacer como que esto es algo ancestral y en realidad lo único que quieren llevarse son los pinos, lo único que quieren es obtener el dinero de las cosechas. Yo veo un montón de territorio tomado o que con nadie ha comprado y alguien se ha preguntado qué nivel de productividad tienen esas tierras hoy en día. Están botadas, botadas, absolutamente botadas. Se van a tomar el territorio del lado, a extorsionar al dueño o a robarse el bosque. Ese es el modo operandi que hoy existe. Y todos los gobiernos han tenido el mismo error. ¿Ustedes se acuerdan del plan Araucanía que estaba Alfredo Moreno sentado con Víctor Ancalaf? Víctor Ancalaf, yo no sé si lo recuerdan, pero es uno de los fundadores de la CAMP, que está aquí en mi sector, que a nosotros nos ha hecho mucho daño. Y, y él, sus dos hijos, asesinaron al sargento Benavides. Acá, al parecer, bueno, están siendo investigados por eso, pero uno le sabe muchos delitos que uno no puede nombrar. También en su comunidad, Lefkenche, descuartizaron a una persona, lo que llamaba el Breaking Bad de Chile. Ocurrió aquí, 17 kilómetros de donde yo les estoy hablando. Entonces, ¿cómo puede ser que autoridades, y era un gobierno de derecha, se sientan y se han sentado muchos años a conversar con comuneros absolutamente violentos y que la vía de la comunicación y el diálogo no es su vía? Y no lo va a hacer nunca porque ellos viven de estos delitos de manera directa o indirecta. Estos son mafias, son terroristas, si no tiene otro nombre, lo adornamos como queramos, lamentablemente, y hay gente que dice, buen negocio, te ha ido bien y no trabajas, me voy a unir, únete a mi comunidad y yo te voy a ir otorgando. Y van eh, obteniendo dinero del robo de madera, del tráfico de drogas, de las extorsiones, que es mucha plata, quizás a veces el flujo no es tan grande como es el robo de madera ni el tráfico de drogas, pero va sumando mucho. Hay que investigar a esta gente de qué vive, De- Me parece porque excelente tu viven punto, de Yasna. algo. Ahora, estas comunidades, Fernando, están mezcladas, me imagino, yo dudo de que ahí haya solo gente plenamente de origen mapuche, que aunque lo No. fuera, esto no justifica si ese tema de los pueblos originarios no le da pie para que pasen a llevar el Estado de Derecho ni hacer lo que se les dé la gana, pero me da la impresión que son comunidades mezcladas hoy en día y que va gente a unirse a estas bandas prácticamente. Así es, a y ver, hasta mira, en el extranjeros. sector de, perdón, en el sector de la provincia de Arauco, en el cono sur, ahí encontramos colombianos, franceses, venezolanos, cubanos. Tenemos una gran cantidad de... Mira, yo subí, en un minuto subí a la red una fotografía que le tomamos a Yaitul con el Paisa, que era un jefe de un cartel colombiano en la zona de Guirico. Quiero recordar
que Quidico es una localidad, una caleta de pescadores que tiene la no menor suma de 79 casas quemadas en la zona urbana, para que no crean que esto es rural, porque esto, como bien decía mi amiga, estas manías de tipificar, bajarle el perfil a las situaciones y tipificarla como violencia rural. No, señores, esto es terrorismo puro y duro, puro y duro. Entonces, aquí, como bien lo decía mi amiga, aquí hay narcotráfico, hay robo de vehículos, hay robo de animales, hay usurpación, hay extorsión. Esto es absolutamente una, una barbaridad, yo insisto. Fernando, Esto le ha cambiado la vida a muchísima gente. Y como bien le preguntabas tú, esto no es exclusivo, no está supeditado a una comunidad mapuche. Incluso llegan, recordemos el caso Marchán, ese es un chico que vino de Santiago, ¿no es cierto? Y se unió a la CAM y terminó muerto en un enfrentamiento. O sea, lo que dice ella, lo que pasa es que es muy buen negocio, es un Así es. excelente negocio. No se trabaja, toman, se drogan, se compran vehículos de alta gama. Efectivamente, ahí está. ¿Por qué no se hace? Yo siempre he hecho la pregunta, pero yo sé por qué. ¿Por qué no se hace la ruta, no se hace seguimiento a la ruta del dinero? eso es lo que yo Porque hay preguntaba. muchas personas involucradas, Ok, hay vamos, autoridades involucradas. Fernando, vamos a ese tema que me parece tremendamente importante porque leía puntualmente en el tema de Ñirripil que se conocía que se juntaba transversalmente con políticos o tenía relaciones. Te voy a ir a esa pregunta con respecto a quiénes están, crees tú o sabes tú, involucrados o hacia dónde va la pirámide. Pero antes permíteme también recordar sobre este producto maravilloso, Oxinova. ¿Por qué digo que es maravilloso? Porque parece mágico y no lo es, porque es desarrollo de tecnología en un laboratorio en Estados Unidos. ¿Para qué sirve Oxinova? Para eliminar de raíz los malos olores. Ustedes ahí que están en el sur, en el caso de Fernando en Concepción, y hay varias zonas que son rurales. Bueno, lo que hace Oxinova es que de raíz usted al echar el producto en un litro de agua se diluye y lo echa, por ejemplo, sobre el alcantarillado donde está saliendo el mal olor, ataca las bacterias que produce el mal olor y lo elimina 100%. No se trata de esconder los olores, se trata de eliminarlos. Es un sobrecito, usted lo encarga online en www.oxinova.cl, le va a llegar a su casa, es fácil de usar, es seguro el producto, no necesita cubrirse, lo puede utilizar cualquier persona y así elimina el problema de los malos olores de raíz. Por ejemplo, a algunas viviendas que no están conectadas al alcantarillado, pero en mi caso, por ejemplo, lo he usado en cocina o en baño y totalmente recomendable. Así como también es recomendable viajar tranquilo al aeropuerto y no estar pensando dónde voy a dejar mi automóvil, quizás a la vuelta de mi viaje ni siquiera lo encuentre o quizás está entero roto. Nada de eso, nada de eso. Usted simplemente estaciona en MC Parking. ¿Qué es lo que es MC Parking? Es la solución para que usted controle el tiempo que llega al aeropuerto y también para que controle cuando regrese de su viaje poder irse de inmediato a su casa. Accede a MC Parking a través de Costanera Norte o Autopista Vespucio Norte y un bus de MC Parking lo va a llevar a la puerta del aeropuerto y al regreso ese mismo bus lo va a dejar en su automóvil. El bus sale alrededor de cada 15 minutos, cuenta con guardias de seguridad, con cámaras y es un perímetro totalmente seguro. www.mcparking.cl. Con más anticipación que reserve su espacio en el estacionamiento, más económico le va a salir. www.mcparking.cl. Le hice la pregunta a Fernando, pero también quiero que me la responda Yasna. ¿Cuáles son las relaciones políticas o con autoridades que tienen estos grupos que finalmente están por sobre la ley y nuestro Estado? Mire, hay relaciones políticas de los cabecillas. Esto es una organización piramidal. Hay una cabeza, hay gente cercana a la cabeza y está el resto de los brazos y lo que vendríamos siendo en el narco los soldados. Esos son los que hacen la pega sucia.
Estas cabezas, que como Guillermo Ñirripil, como le mencionaba yo, como Víctor Ancalaf, como Héctor Yaitul, que son cabezas, como Rodrigo Curipán, que domina el Bajo Mayeco, que estaba permanentemente en el canal de la red hablando, le El daban ex tribuna, constituyente Adolfo Villaur. tienen relaciones políticas directo con gente importante, relaciones políticas que uno, como ciudadano común, como persona de trabajo que genera empleo en un lugar que nadie quiere trabajar, no tiene acceso. Ellos tienen brazos políticos muy relevantes y yo defiendo mucho a las instituciones. Creo que la institucionalidad tiene que funcionar, pero yo le firmo que aquí hay corrupción. Hay corrupción de algún, no que otro policía. Hay corrupción de gente del Poder Judicial, porque yo también he ido a poner denuncias y mágicamente sé que el comunero que me está amenazando se enteró de eso. ¿Y cómo se enteró? Si solamente yo, no sé, por decirle, le dije a mi padre y fui, alguien le informó, cuando todavía no siquiera le tiene que llegar la notificación. Tienen que investigar el Poder Judicial. ¿Y para qué vamos a decir el Poder Legislativo? Hay gente que es afín a métodos terroristas. Acá se ha implantado e injertado la idea que nosotros como mestizos, que ya para mí somos todos mestizos, mis hijos tienen sangre mapuche, para mí no debería haber diferencia en el origen, color, No, apellido, ya han pasado muchos años, todos somos chilenos, todos los ciudadanos tenemos que valer y pesar lo mismo ante la ley, pero no ha sido así. Aquí existe y se injertó la idea de una supremacía étnica, a la que nosotros hemos tenido que someternos. No, porque yo vengo, soy de comunidad mapuche, aunque no lo sea, aunque tú sabes que ni siquiera tiene sangre mapuche y tú tienes que someterte y a las solicitudes que te hacen. vamos Pero hay a ir gente al metida detalle. en todos los poderes del Estado que está corrompida. Y eso, Sí. ¿cómo uno se da cuenta? No porque yo tenga la tremenda información, es porque mi experiencia ha servido para que yo reafirme eso. Vamos a los detalles. Gente importante. ¿Quiénes son esas personas importantes que tienen relaciones con estas comunidades? ¿O cuáles son los partidos políticos? ¿O cuáles son los dirigentes? Porque además se Aquí, ven en la zona a veces. Yo no sé si hoy, es pero que por eso, o sea, aquí no es tan difícil el no darse cuenta. Recordemos que el propio Boric ha visitado Temucuicui, eh, Camila Vallejo, eh, muchos políticos han visitado a estos grupos. Estos grupos, no la zona, ¿eh? Porque hay una diferencia a estos grupos. Hay una conexión, definitivamente, yo concuerdo plenamente con mi amiga. Aquí hay gente del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, policías también. Lo que pasa es que, vuelvo a reiterar, el dinero es mucho, pero es mucho, es una cantidad estratosférica. Entonces, yo retomo un poco la visión de mi amiga. ¿Cómo no les va a llamar la atención de que personas que todo el resto de la comunidad sabe claramente que no le trabajan un día a nadie, andan en vehículos de alta gama? O sea, por favor, yo voy mañana, aparezco con un BMW o un Mercedes-Benz del año, lo primero que tengo al día siguiente golpeándome la puerta es a la PDI, de la BRIDE, ¿no es cierto? Y al ¿cuál? Servicio de Impuestos Internos. Servicio de puesto interno, eso te iba a decir, ¿Me, que me al final cacháis? de cuentas, porque no se Entonces, necesita el dinero, claro. claro, lo que pasa es que a las personas de bien, a las personas trabajadoras, te fijas, los presionan por todos lados y cero ayuda. O sea, a nosotros cero, nosotros somos desplazados y no tenemos ninguna ventaja, o sea, ninguna ayuda real. Estamos absolutamente en un abandono total, Son pero invisibles. aberrante. Ahora, por ejemplo, hablando de las relaciones, el tema del juzgado de Traiguén, por ejemplo, que encontraron en las bodegas armamento y que hay solo un funcionario que está en prisión. Uno siempre se preguntaba, o por lo menos yo planteé muchas veces en los distintos programas, cómo es que nos siguen indagando. Nunca es uno. Esto es como la punta del iceberg. ¿Cómo es posible que no vean la trama en el juzgado de Traiguén con respecto a quienes eran afín a las causas mapuche o ni siquiera la causa mapuche? Porque a veces siento que hablar de causa mapuche lo reviste de cierta legalidad. Eh, que son afines al final de cuentas a estas comunidades y su manera de extorsionar y de funcionar. ¿A ustedes no les llamó la atención el tema Traiguén? ¿O ustedes, por ejemplo, ya saben o
¿Se habló en la zona acerca de ese caso y de que hay más personas involucradas? Absolutamente, Efectivamente, no nos cabe la menor duda. No nos cabe no, la menor duda. nosotros, Y no es no es el único caso, ¿ah? Y lo que no pasa es es que el ese es el único caso que, juzgado. claro, ese es el caso que dio más revuelo, entre comillas, porque eh, aquí la prensa en general, la televisión abierta específicamente, esto no lo cubre. Lo pasan 2, 3 segundos y después lo tapan. Por eso que una del gran trabajo que me ha tocado a mí como presidente de esta fundación y víctima además, ha sido visibilizar esto no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Yo he traído corresponsales de Europa y corresponsales de Estados Unidos a la zona y han quedado impactados. De hecho, una de las corresponsales norteamericanas fue baleada. Se dio cuenta, vivió en carne propia lo que significaba entrar en la famosa zona roja. Claro. Lo que pasa es que Pero yo preguntaba el tema puntual y fue el inicio de esta entrevista a Fernando Illana con el tema de las extorsiones, porque queda la idea de que uno se acostumbró a escuchar que en Temucucuy no entra nadie o en algunas zonas de Mayeco, pero el tema de las extorsiones es un tema ya prácticamente de toda la región, es decir, hay unos, porque hablan de Temucucuy donde no entraron, por ejemplo, los censistas, ¿te acuerdas cuando estaban haciendo el censo nacional sí, en el gobierno de Michelle Bachelet II? Y queda como algo específico, confinado o delimitado ese territorio. Pero el tema de la extorsión es lo que refleja finalmente es que no es propio de una comunidad que no permite entrar al Estado, sino que simplemente distintas comunidades se tomaron el Estado chileno y acá gana la ley del más fuerte con armamento. ¿Cómo se explican ustedes la capacidad de armamento que tienen estas comunidades? ¿Se hacen alguna idea? yo tengo mucha información y sé de cómo funciona. ¿Lo puedes compartir Yo, acá? yo lo tengo muy claro, digamos. Vuelvo a reiterar lo que decía mi amiga. El financiamiento que tienen a través de la extorsión, del robo de madera, del narcotráfico, del robo de vehículos que tienen desarmadurías completas, ¿no es cierto? Robo de animales, etcétera. Bueno, con eso compran y con eso llegan armamento. Llega armamento por el mar, llega armamento, se cruza armamento por el lado argentino. Recordemos que hace muy pocos días atrás que pasó, vuelvo a reiterar, como no se le hace la cobertura que corresponde. Recordemos que encontraron 2 camiones desde Bolivia cargados con más de 137 fusiles de guerra. Sí. Entonces, el dinero existe, el dinero lo tienen. El robo de madera el año pasado alcanzaron más de los 9 millones de dólares. Por eso tienen mucho dinero para poder comprar armamento. Y entra por Argentina, han detenido personas con armamento. Lo que pasa es que aquí hay un abandono, vuelvo a reiterar, aquí hay un abandono de deberes notable por parte de las autoridades. Aquí se perdió hace muchos años ya el Estado de Derecho y ellos no han hecho ningún esfuerzo por tratar de recuperarlo. ¿Por qué razón? Por lo que hemos comentado. Porque el negocio es tan grande que alguien lo está recibiendo también para sus campañas políticas, para su beneficio. Si es cosa de revisar, es cosa de revisar la cantidad de millones de dólares que tienen muchos ex políticos de este país, que aún trabajando 4 años como político, no puede ser que hayan ahorrado 4, 6, 8, 17 millones de dólares y están en cuentas internacionales. Sí, Por eso que es importante seguir la ruta del dinero, que expliquen de dónde sacaron esos dineros. la matemática no da, pero tú tienes información, Fernando, de políticos puntualmente. Yo tengo información, pero no te la voy a decir porque, o sea, entiende que yo ya tengo 3 homicidios frustrados en mi contra. Yo no quiero aparecer flotando, ya estoy medio cansado de andar utilizando un chaleco antibala, entonces tampoco puedo ser tan irresponsable, digamos, en entregarlo. Claro que hay, lo que sí te afirmo que sí hay políticos, sí hay políticos, Las sí hay matemáticas, jueces, sí hay fiscales, sí hay policías. las matemáticas no mienten, digamos. Si uno O sea, la entra. matemática y el sentido común. Exacto, exacto. La Matemática y sentido experiencia. común. Mira, en la zona de Antiquina, comuna de Cañete, se detienen a 3 personas, 2 mujeres y un hombre, con gran cantidad de armamento, municiones, chalecos antibalas, cascos balísticos, incluso
con carne que había sido robada a un empresario cañetino, más de 60 toneladas de carne, ¿ah? Le encontraron toda esa cantidad. Y el juez los dejó en libertad. ¿Hay o no hay corrupción? ¿Hay o no hay corrupción? Claro, Que eso después va. la Corte de Apelaciones de Concepción tuvo que revocar porque ya era demasiado impresentable que los dejaran en libertad. O sea, a mí me llegan a pillar con una pistola en el auto, me llevan detenido por porte ilegal de armas. Y a esta gente con esa cantidad de armamento, más encima vinculados, porque además habían testigos que los vinculaban con estos ataques, que, por ejemplo, como el del día de ayer, que atacan a la parte de distribución de alimentos. Sí. Oye, si esta situación, amiga mía, es gravísima. Acá en el cono sur de la provincia de Arauco hay un problema de logística de abastecimiento grave. Asaltan los camiones de Coca-Cola, los camiones de Cristal, los camiones de carne, los camiones de víveres. La gente ya no haya que hacer, tiene que salir a hacer 60, 70, 80 kilómetros para comprar, para abastecerse, y en la ruta son asaltados y le roban las mercaderías. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a soportar esta situación? Esa es la gran pregunta. A propósito de alimento, un tema puntual, Fernando Llana, el que tenga la información. Este gobierno hablaba siempre de soberanía alimentaria. ¿Tiene estadística de cuánto menos se está cosechando en el sur, producto de extorsiones, cuánto menos se siembra y cuánto menos se cosecha? Solo el 25%. Así de dato duro. Por eso yo te mencioné en un momento, este verano, este verano que era de cosecha, se quemaron más de 1.200 hectáreas en pie de cereales. Entonces, ¿cuándo va a repercutir? En unos meses más adelante, cuando el kilo de pan que cuesta 2.000 y tanto, va a llegar a 4.000 pesos. ¿Por qué? Porque están quemando las cosechas de donde se produce el alimento que consumimos en Chile. Esa es Claro, la gravedad de todo este asunto. después le echan la culpa al modelo, le echan la culpa al mercado. Es, Sí, ahora, así es. Absolutamente. quiero entender algo del modus operandi. La gente es extorsionada, agricultores son extorsionados, son amenazados, los forestales son amenazados. ¿Qué hacen esas personas si no quieren pagar? ¿Tienen dónde acudir? ¿Saben lo que tienen que hacer? ¿Van al Ministerio Público? ¿Van a un juzgado? ¿Qué se hace? Mira, la mayoría de las veces no se hace nada. Las Sí, personas callan. El asunto de la extorsión funciona muy bien y no hay registros de eso. Como dice Fernando, ya es incalculable el nivel de recursos que obtienen a través de esta vía porque la gente no denuncia. Si yo, estas situaciones de extorsión y cosas, nosotros las vivimos viviendo desde antes del 2008. Las excusas eran diversas, pero cada vez se han puesto más descarados y más directos. De esto sí ya se hicieron profesionales del negocio. Esa es la diferencia. Vienen generaciones, como uno le llamaría, de renuevo, que se han criado a destajo sin que el papá trabaje, sin que la mamá trabaje, y recibiendo este nivel de recursos y ya sabiendo cómo manejar este tipo de asociaciones ilícitas y de negocio. Eh, esto es realmente el nivel de dinero que se maneja, como decía Fernando, es incalculable y va a ser muy difícil frenarlo, porque hay personas, como te decía, que se criaron y nacieron en este nivel de, de ilícitos. Y esta es la forma que conocen prácticamente a lo que ellos llamarían trabajo. sí. Así es. Fernando, cuéntame de los desplazados, que es otro concepto que no se utiliza, que uno no lo ve en la prensa. Es decir, personas que de tanta extorsión y amenaza finalmente abandonan sus predios. No sé si a veces los venden o hay veces que simplemente los abandonan. Y quiero que me des alguna cifra y me cuentes cómo funciona eso y en qué situación está el tema de los desplazados. Sí, mira, nosotros, por ejemplo, en lo que se refiere a la región del Biobío, en la provincia de Arauco, hay 11 desplazados. Ya personas que ya no pueden seguir en el lugar porque ya son demasiados los atentados armados. Te voy a poner un caso que uno de los casos es como ejemplo, digamos, del grado de violencia que se vive, el de la familia Grolmus, Sí, de la localidad de Contulmo, que uno de sus miembros terminó justamente con una pierna amputada. Ese es el nivel
del que estamos hablando. ¿Ya? Bueno, tenemos casos emblemáticos como la familia Lusinger-Mackay, ¿no es cierto? Entonces, hay esta familia, hemos sido desplazados por la gran cantidad, o sea, por las amenazas, perdón, y quería agregar un poco el punto de que trató mi amiga, y que tú la pregunta que le hiciste. Imagínate que tú dices, pero esta gente denuncia, a ver, en mi caso, yo tengo 14 denuncias, 3 homicidios frustrados en mi contra. Nunca me ha llamado el fiscal, nunca. Y en la provincia de Arauco hay Tampoco. más de 364 causas archivadas. ¿Por qué? Porque no pueden realizar el trabajo investigativo. ¿Por qué? Porque no pueden entrar a la zona. ¿Por qué? Porque Carabineros no va, porque le disparan y tienen orden de disparar con salva, y los otros les disparan hasta, les falta que tengan tanque, que compren tanque, y de hecho tenían tanquetas, ojo, tenían tanquetas. Hubo una redada donde recuperaron vehículos robados y habían tanquetas, o sea, a ese nivel estamos llegando. Entonces, te quería un poco complementar lo anterior. Y en cuanto a los desplazados, como te decía, somos familias que ya no, ya está en el riesgo de vida, que los gobiernos anteriores nos sacaron de esos lugares, tuvimos que dejar eh, nuestras casas, nuestros campos, qué sé yo, nuestros negocios, y fuimos desplazados, pero en una situación absolutamente precaria. O sea, solamente te pagan el arriendo de una cabaña o un departamento. Y lo peor de todo es que se atrasan en los pagos. O sea, cada 3 meses tienes que estar rogando que no se atrasen. Yo tuve, cuando a mí me sacaron la primera oportunidad, por ejemplo, hacia la ciudad de Cañete, a la comuna de Cañete, a la ciudad de Cañete, y pasaban 3 meses, 4 meses y debían el arriendo. O sea, si no es porque la persona conocía mi situación, yo tendría que haber armado una carpa en la plaza de armas de Cañete, como un migrante ilegal. Después me sacaron, la CAM me fue a atacar de nuevo a donde ubicaron donde yo estaba viviendo en Cañete, y tuve que salir hacia Concepción. Y hoy en día estoy en la misma situación. Ya, déjame Entonces, entender, llama la Fernando, esto. Es atención que un decir, gobierno, disculpa, llama la atención que un gobierno sea capaz de entregarle pensiones vitalicias a personas que actuaron en el 18 de octubre en un hecho violento, ¿no es cierto? Y tengan pensiones de 500.000, 1.000.000 de pesos vitalicios, y trescientas noventa y nosotros, siete personas. claro, y nosotros que fuimos víctimas, somos víctimas del terrorismo, tengamos que más encima, todo cada 3 meses estar con la angustia de que si nos van a sacar o no nos van a sacar, vamos a terminar en la calle y no tenemos ningún ingreso. En mi caso me quemaron mi negocio donde yo vivía todo, y tuve que salir por violencia. Y ese caso se repite en varias personas. Ahora, claro, entonces el cuadro es el siguiente: el Estado es incapaz de protegerte, entonces mejor váyase, deje el terreno y yo le pago un arriendo por mientras. Esa es más o menos Sí, la mecánica, ¿no? ¿Y en qué, Sí es, y cómo no quedan te dan ninguna solución definitiva. y esos terrenos o esos fondos, cómo quedan? ¿Quedan al amparo de quien se lo toma o son comprados por el Estado y se lo entregan a estas bandas? No, muchos de ellos, bueno, era parte de lo que comentábamos en un comienzo, es parte de la extorsión. Te obligan a salir y después tú terminas vendiéndoselo, ofreciéndoselo a través de la CONADI, y que además te paga una porquería por el valor ínfimo por una hectárea de terreno. O sea, hectáreas que valen 7 u 8, o comercialmente mucho más, de 14, 15 millones de pesos la hectárea, ¿ya? Tienes que aceptar 4 millones de pesos de la CONADI. O sea, esto es un negocio redondo. Esto es quiero una... aportar algo con don Fernando. Mira, Nicole, eso es un delito de lesa humanidad, el desplazamiento étnico de personas. El Estado de Chile está permitiendo o directamente vulnerando los derechos humanos de las víctimas de la Araucanía. Es un delito y no se habla de esto, de lesa humanidad. Es un delito pero gravísimo que está cometiendo el Estado de Chile con las víctimas, abandonándolas a su suerte. Nosotros no les importamos.
pero no le importamos nada, no le importan los trabajadores, nada, si aquí nos batimos solos. El nivel de indefensión que tenemos y el nivel de indefensión aprendida que tenemos, porque nosotros viene alguien, nos extorsiona y es normal. Ah, pero esta vez no, me pidieron menos cosas, Parecer. menos dinero. Así le entregamos. Después uno, ¿sabes que en la casa uno reflexiona un poco y dice, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Porque es tal el nivel de vicio que existe que nosotros ya estamos acostumbrados a ser víctimas. Y el día que yo me atreví a alzar la voz, que eso fue el 2020, que empecé a hablar, que participo de agrupaciones y soy activa en esto, y también mi vida corre riesgo, la de mi familia, yo tengo hijos muy chiquititos, una guagua de hecho. Eh, Hemos tenido amenazas de secuestro. No hace mucho, hace 2 semanas, a mi papá lo amenazaron de muerte por intentar ir a su predio. Las personas, Nicole, están absolutamente identificadas. 3 denuncias por lo menos tengo en el mismo sector. ¿Y tú crees que alguien va y lo que dice don Fernando investiga algo? Nada, porque no hay un interés político, porque cuando te dicen vamos a preocuparnos, esto son mentiras. El Mentira. presidente se para y la ministra del Interior, a mí me daría vergüenza pararme con esa cara de palo, no sé cómo decirlo, hipocresía enferma, porque para mí es una hipocresía enferma, jugando con el dolor de todos nosotros. Aquí le han arruinado la vida a personas. Mira, yo conozco a la Roxana Carrú, que tiene en Santa Adela del Sur tomado y otro campo al lado de Mucuicuy, aquí en Victoria. Su esposo, que no hace mucho falleció, don Jorge. Don Jorge le lloraba a la Roxana porque quería ir al campo. Y no podían, tú le vieras la camioneta, ella no tiene vidrios, tiene reja. La camioneta destruida porque se la han hecho bolsa. Tiene 2 hijos con síndrome de Asperger. A uno lo de comunidad violenta ligada a Temucuicuy lo iban a buscar a la universidad, el niño se tuvo que retirar y no le compran el campo y Conadi quiere dar lo que quiere por el campo. Y es más, yo tengo una experiencia que quiero compartir con respecto al asunto Conadi. Mi padre, en uno de los campos que tiene, tenemos todo tomado, por cierto, un campito aquí, eh, le vendió, negoció 50 hectáreas porque en esa comunidad estaba el cuidador de toda la vida de ese campo. Y de buena manera pidieron comprar. Papá dijo, puta, para que el hombre muera en su tierra, bien. Se llegó a un acuerdo y yo misma, como me hago cargo de toda la parte administrativa, escuchaba al asesor de Conadi. ¡Ay, qué bueno! Tienen que pedirles que le rebajen los dueños, porque aquí usurparon los terrenos ancestrales. Ellos hicieron vejaciones contra el pueblo mapuche. Oye, nosotros yo vengo de un origen súper pobre. Si no, gracias a Dios logramos tener algo, es porque mi papá no dormía trabajando. Mi mamá hacía los termos de comida a la gente y mi papá era petrolero, era operador, era todo. Entonces, y ese nivel, y es un vicio. O sea, Conadi no coopera, al contrario, potencia y tiene que estar más corrompida. El Poder Judicial, hay gente involucrada con corrupción, yo eso te lo firmo. Policías también. ¿Y para qué vamos a decir los parlamentarios? ¿Y para qué vamos a decir la guinda a la torta? Eh, Nuestro gobierno en curso, nuestro presidente, Ahora, nuestro ministro, que tienen relación directa con comunidades violentas y históricamente la han tenido, y más encima tratan de cambiar la visión que todos los chilenos tienen de la miserable realidad que nos han hecho vivir. Pero yo tengo fe que algún día, don Fernando, y le trato de levantar el ánimo, vamos a ver la justicia. sí, ahora, el tema con Adi, qué bueno que lo tocaste, Yasna, porque les iba a preguntar, entonces le hago la pregunta a Fernando. Con Adi es parte del problema, por lo que he leído, más que parte de la solución. Y si es que ustedes tienen antecedentes o no de tramas de dinero, alguna relación de dinero en el tema de cuánto te tasa con Adi los predios y finalmente si hay funcionarios involucrados en recibir parte del pago, es decir, corrupción completa, digamos. Bueno, partamos por el primer grado de corrupción, que que los directores son puestos políticos. Partamos por ahí. Son absolutamente puestos políticos, operadores políticos. Y como bien mencionaba mi amiga, ellos no son, no es un organismo que sea mediador
o un mecanismo que haga que fluya más la transacción. No, ellos son incitadores políticos, incitadores al odio, a la división. ¿Me fijas? Y a mí no me cabe la menor duda. Obviamente, vuelvo a reiterar, si es cosa de ver la transformación que tienen todas las personas que trabajan en la CONADI, y sobre todo sus directores, empiezan a ver cómo entran y cómo salen. Esto es como algunos alcaldes, ¿ah? Algunos que colocan dinero en las paredes de su casa. O sea, entra, entran como alcalde comiendo pan con mantequilla y salen comiendo pan con jamón acaramelado. Alguien se tiene que hacer la pregunta de ¿qué pasó aquí, po? O sea, no es muy... Si aquí lo que pasa, amiga mía, es que no existe la voluntad, no existe la voluntad de solucionar esto como corresponde y de darle la característica y la tipificación de la gravedad que tiene esto en relación a las personas que están viviendo el flagelo del terrorismo, la extorsión y las amenazas. Claro, mira, No se quiere atacar ese tema como corresponde. de hecho queda un poco corta la discusión en relación a los delitos en el sur. Por ejemplo, se aprobó la ley de robo de madera, aumentando los delitos, pero todo parece como algo parcelado. Y eso me hace pensar un poco en lo que se está discutiendo hoy en torno a la región metropolitana, donde se habla de crimen organizado. No tiene la idea de que en la macrozona sur, en realidad, lo que se debería tratar es del crimen organizado, ¿no? De robo de madera por un lado, robo de animales por otro lado, porque pareciera así como pequeños grupos que se les ocurrió un día saltar un camión de madera y quedarse. En la Araucanía opera terrorismo y crimen organizado. Esa es la manera que creo yo que se debería tratar, ¿no? Absolutamente, porque Yes. están coordinados. Es que tú lo acabas de mencionar muy bien. Aquí, por ejemplo, cada vez que se hacen ataques en el sector de Mayeco, Curacautín, Victoria, Temocuycuy, estos Oye, voy. integrantes escapan hacia la provincia de Arauco porque tienen una gran cantidad de caminos interiores, ¿no es cierto?, para hacerlo y llegan a la provincia de Arauco. Y viceversa, cuando hay ataques de carácter serio, por ejemplo, cuando colocaron un vehículo con explosivos, trataron de volar el puente Yeuyeo, cuando volaron las antenas celulares, o sea, aquí hay terrorismo. ¿Sí? Por eso que es muy bien que se está tocando, calificando de esta forma. Eso es terrorismo. Volaron antenas celulares con explosivos, trataron de volar un puente con explosivos y arrancan hacia Temocoicuy. Entonces, el territorio está muy bien determinado, ¿no es cierto? Si aquí lo que falta es que hagan el trabajo por lo cual están mandatados, todos, el poder, el Estado chileno en sí, completo, que hagan la pega, porque están justamente atentando, están haciendo crímenes de lesa humanidad, y eso en algún minuto se la vamos a cobrar. Si no Así importa, es. en este minuto tendrán el poder y estarán en control y harán lo que quieran con nosotros de un maltrato, porque estamos siendo además estamos siendo maltratados. Te vuelvo a reiterar lo que yo te comentaba. Tenemos que estar esperando y rogándole a las personas a las inmobiliarias que nos arriendan el lugar donde estamos resguardados para que no nos echen a la calle porque el Estado no es capaz de pagar en las fechas que corresponden. Dos No preguntas. tenemos ninguna otra ayuda y en algún minuto también tenemos que recibir una ayuda que te permita volver a recuperar tu calidad de vida, o sea, volver a retomar tu vida. Sí, dos preguntitas, pues se me está yendo el programa y de verdad ha estado tremendamente atractivo y ha sido una conversación bastante honesta, de esas que me gustan. Hablabas tú con respecto, Fernando y Yarna lo han nombrado, ¿ah? De los delitos de lesa humanidad, pero hace varios meses atrás, yo creo que hace un año, por primera vez la Corte Penal Internacional acogió un recurso de víctimas del terrorismo en la Araucanía. Eso se va a demorar, me imagino, pero si tú crees que por ahí quizás vaya a lo mejor algún camino de defensa de ustedes con algún fallo internacional. A ver, mira, yo voy a responder y además porque quiero que mi amiga lo escuche. Yo de verdad le tengo un cariño enorme porque ahí, estas son las verdaderas mujeres chilenas, estas son las verdaderas mujeres de verdad, ¿ah?
y que tienen más pantalones que muchos hombres que yo conozco. Yo soy muy amigo también de la Roxana Carrut. De hecho, con la Roxana fuimos a revolverle el gallinero al presidente Boric cuando vino a Temuco, porque no nos quiso recibir y esa es la realidad. ¿Ya? Así que yo, de verdad, a mí me admira, yo le tengo un cariño muy grande a ella y le quiero comentar lo siguiente. Nosotros como fundación ya presentamos las primeras 30 demandas en contra del Estado chileno y vamos a ir a la Corte Internacional, justamente por lo mismo, porque ya nos cansamos, ya no Fernando, ¿pero podemos cuándo seguir van? esperando. Porque estas cosas demoran y además hay que ver si la cogen. ¿Cuándo van a presentar La- eso? la- la- lo bueno de todo esto es que la Corte Suprema la acogió, Ok. ¿ya? O sea, ya vamos avanzando. Ahora, obviamente, vamos a esperar de que justamente la Corte Suprema entienda la gravedad de esto y que hagan el trabajo de jurisprudencia, digamos, de justicia, y no que sea manipulado de otra forma. Porque la verdad que hay mucha gente que la ha pasado mal, mucha gente muerta, mucha gente asesinada, mucha gente desplazada, mucha gente que quiere irse de la zona y no puede porque, como lo decía mi amiga, ¿quién te compra en un lugar Nadie. conflictivo? Nadie, Ahora, nadie, absolutamente nadie. mencionaste la Corte Suprema, pero la Corte Suprema sí tuvo uno o dos fallos que ordenaba a la delegación presidencial regional tomar acciones para prevenir ataques. Yo creo que ahí ya te está Pero mostrando eso un es un camino verdadero chiste. Eso es puchista. un verdadero chiste. Aquí yo tenía caso, yo llevo años en la peleita esta, incluso interpelé al presidente anterior en su cara, ¿ya? Presidente Piñera. Porque el intendente se iba a parar en el cruce de Peleco con Tulmo, se sacaba fotos con la PDI, Carabinero y la Armada, y después que se sacaba la foto, se retiraban del lugar creando una falsa seguridad y la gente se trasladaba en la zona y la asaltaban y les disparaban. Entonces, te vuelvo a reiterar, aquí así, esto justamente como lo dijo mi amiga, esto es crimen de lesa humanidad. Aquí han atentado, han basureado nuestros derechos humanos, lo han basureado completamente y lo siguen haciendo, lo siguen haciendo, lo siguen en una espera interminable de cuándo vamos a tener una solución como corresponde. Y como te decía yo, ¿por qué no nos entregan a los que somos desplazados, que ya no podemos? Yo no puedo, si me pasan recursos y me digan, mire, vaya a reconstruir su hotel o cabaña, ¿y cuánto se van a demorar en quemármela de nuevo? No se Fernando, van a demorar nada. Entonces, por último, que te den justamente una pensión vitalicia, porque yo ya voy a cumplir 61 años, yo sigo peleando, voy a seguir peleando hasta mi último suspiro de vida. Voy a Yo seguir, porque no soy de retroceder y tengo los pantalones bien puestos. Pero te digo, aquí esto en algún minuto tiene que parar. O sea, nosotros necesitamos recuperar la calidad de vida. La familia de mi amiga que me acompaña hoy, ¿qué es lo que quiere hacer? Oye, quiere Es- trabajar, quiere criar Fernando, a sus hijos en tengo que una ir, sociedad con seguridad, con libertad, con todo. Y no, en tengo este minuto que, no está sucediendo. todo lo que tú estás describiendo parece como de sentido común, ¿no? Es decir, quiero vivir en la zona donde corresponde, con la libertad de desarrollar mi actividad económica. Es decir, parece surrealista escuchar el relato y saber que en toda la zona, en la macrozona sur, ahí simplemente operan bandas criminales, gana quien tiene más armamento y además con tramas de nexos políticos y con autoridades. Tengo que ir terminando el programa, llevamos más de una hora, yo sé que podríamos seguir. Me queda solo una última pregunta, me quedan varias, pero voy a hacerle la última pregunta. ¿La gente en la macrozona sur se está armando privadamente? ¿Tienen derecho a la legítima defensa o no? ¿Están contratando Cuando, efectivamente cuando, más cuando, seguridad yo voy a hacer una o se están contrapregunta. armando ellos? Yo la pregunta que te hago a ti directamente, si tú ves incansablemente en el tiempo que los responsables de asegurarte tu Estado de Derecho, tu seguridad, tu libre desplazamiento, la protección de tu propiedad privada, tu vida, la de tus seres queridos, de tu familia, no lo está haciendo y siguen los ataques continuos, bueno,
O sea, claro que tenemos derecho a armarnos y claro que tenemos derecho a la autodefensa. Eso en cualquier país democrático, digamos, en el mundo, lo hace. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? No, yo no estoy Ahora, preguntando por qué no, estoy no, preguntando no, si no, no, efectivamente yo tú lo puedes menciono notarlo en porque la es un zona. programa, sí, pero yo lo menciono porque es un programa que va a haber mucha gente. Entonces yo a la gente es la que le hago la pregunta. ¿Por qué no? ¿O qué tenemos que seguir engrosando cifras? ¿Somos cifras? ¿Nos tenemos que transformar en cifras? ¿En aumento de asesinatos? ¿En aumento de extorsiones? No, no. Entonces, miren, señor, esto es tan delicado lo que yo te voy a decir, pero es la realidad. Que no les llame la atención si en algún minuto hay un enfrentamiento armado y va a morir mucha gente en la macrozona sur. Y esto se va a repetir en el norte y esto se va a repetir en el centro del país, en las ciudades. Porque hay otro tipo de realidad, pero la gente ya está cansada. La gente ya está cansada. Entonces, cuando vemos este tipo de autoridades indolentes, este tipo de autoridades ideológicamente radicales que no ven el bien común de la población, del país, sino que quieren gobernar para un grupo minoritario, para grupos pequeños, ¿no es cierto? Se arriesgan justamente a que se pierda la democracia de forma violenta. Yana, ¿tú Que me no Pero puedes nos es que vengan a nosotros agregando un a poco lo contar que de... dice Fernando, en un gobierno anterior, yo me reuní con autoridades y ¿saben lo que me intentaron deslizar tocando el punto que tú mencionas? Que estaban esperando eso, estaban esperando que la gente se enfrentara con los terroristas. Me lo deslizaron. A Y mí es me lo una dijeron realidad. Y si ahora. tú ves lo que han hecho, que no han hecho prácticamente nada, es lo que están esperando. están Y los esperando para estados, tener? el gobierno, y con nombres y apellidos, van a ser responsables de lo que ocurra, como dice don Fernando, en la macrozona sur y en la macrozona norte. Porque este tema son distintos. El problema en la macrozona sur es más viejo, creo yo, que la macrozona norte, que es más explosivo, sí. Y van a ser responsables. Y el Estado no será hoy ni mañana, pero van a tener que pagar por lo que nos hicieron, porque a mucha gente nos arruinaron la vida. A nuestros hijos le han arruinado la niñez. Yo tuve que enseñarle a mis hijos que se acostaran en el piso cuando la mamá les señale y les voy a poner el chaleco antibalas y yo también tengo chaleco antibalas y casco balístico. Le estoy enseñando eso a mi hijo desde que tiene 2 años y el otro que tiene 5. ¿Tú crees que a uno como madre no le duele? Y esta es una situación que yo te menciono de muchas que a uno le toca vivir. Yo no debería pasar por esto, mis hijos no deberían pasar por esto. Soy como la cuarta generación que vive aquí en Coyipulli. ¿Por qué me tengo que ir? El Estado de Chile no nos ha protegido y nos están desplazando de manera étnica y están vulnerando nuestros derechos. Un derecho de lesa humanidad, que no se les olvide. Y esto solo está comenzando, como dice Fernando, porque las acciones legales demoran, pero el daño que ustedes como Estado de Chile nos han provocado, le hablo al Estado, no va a ser reparable en esta vida porque son de generaciones enteras arruinadas. Fernando Así es. Fuentealba, presidente de las víctimas de terrorismo de la macrozona sur, Yana Navarrete, contratista, forestal, emprendedora forestal. Cuánto les agradezco su testimonio, su honestidad y también su valentía de dar la cara, de poner su nombre y poder estar en la entrevista de Nicole Rodríguez contando la verdad, porque he leído testimonios y los dan de manera anónima, pero acá pudieron explayarse y contar y ir de frente y decir lo que está pasando en la macrozona sur de nuestro país. Que tengan un muy buen día y Nicole, estamos Nicole, hablando. yo Fernando. quiero solamente un minuto, menos de un minuto. Yo aprovecho este programa para informarle a todas las víctimas, que son muchas, y que no han tenido forma de comunicarse ni cómo llegar justamente por distintas razones, miedo, o que no saben dónde acudir. Bueno, pueden acudir a la Fundación Chilena de Víctimas del Terrorismo en la Macrozona Sur. Nosotros tenemos un equipo jurídico de muy alto nivel. Ya tenemos presentadas demandas ya en el sistema, por lo tanto, esto no ha salido en la prensa. Esto ustedes están recibiendo la primicia porque justamente después va a ser publicado en el Mercurio y otros medios.
para que visiten la página www.fbcortams.cl y se pueden contactar con nosotros porque la idea es aquí que nos podamos unir y podamos luchar juntos, ¿no es cierto?, por este flagelo del terrorismo en la macrozona sur y, y tratar de mejorar la calidad mental, la salud mental de todos los afectados. Muchas gracias. Muchas Más que gracias. eso, estabilizar una zona del país también. Bueno, yo aprovecho también de recordarles que me escriban a nicolperiodistachile@gmail.com. Esa es la manera que tenemos de tener contacto, de poder nutrirnos también de la opinión de nuestros auditores y de sus sugerencias, y también si quieren comentar esta entrevista. Que tengan un muy buen miércoles y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.